Ok, muchísimas gracias. La verdad, una bendición poder estar compartiendo con ustedes. Mi nombre es Víctor Trigoso y tengo entendido, por lo que estoy hablando con mi hijo, él estuvo el año pasado, estuvo haciendo ministerio allí en el Hogar El Alba. De repente ustedes lo conocen, Mariano Trigoso. Él estaba Sí, tocaba la estuvo con nosotros. guitarra, creo. ¿Eh? Es mi hermano del alma, mi amigo, mi querido guitarrista. Mariano, el guitarrista, El que soporte que grande. se fue de mi lado, mi mano derecha, mi mano izquierda, todo era. Un genio, Marian, un genio. Sí, la verdad que Devuélvanlo. me, ¿Por qué no me pidió, volvió? me pidió que Equivalía le a 10 mande la alumnos salud. más o menos. No, bueno, él está ahora, ha dejado el instituto por este tiempo y ha retomado sus cursos en la universidad. Está estudiando ingeniería, perdón, inteligencia artificial y robótica, así que está abocado a eso. Y bueno, pero aún así el Señor nos sigue bendiciendo grandemente como familia, mi esposa, y tengo tres hijos. Mi esposa se llama Haruko, ella también es peruana, igual que yo, somos peruanos. Mi hijo mayor es Mauricio, él está en Perú terminando su carrera de ingeniería de sistemas. Dios mediante el próximo año ya, a mitad de año ya debería terminar todo. Y Matías, él es argentino, y Matías ya terminó su tercer año en el Instituto Bíblico y ahora está retomando la carrera de producción musical. Y Mariano, que ustedes ya lo conocen, Marianito está ahí, hizo su primer año en Instituto Bíblico y ahora ha retomado la universidad nuevamente, ¿no? Y bueno, gracias a Dios bendecidos, el poder compartir con ustedes. Justamente me hablaba Omar, me decía para tomar lo que es el libro de Primera de Pedro. No sé si tenemos allí yo puedo compartir pantalla. Em, bueno, tengo 28 años de casado, ¿eh? Con mi primera esposa, es la única. 28 años de casados y estamos viviendo juntos aquí en Palabra de Vida, ¿no? Como misioneros. Y la verdad que somos re bendecidos. Bien, ¿cómo? A ver, ¿puedo compartir pantalla o no? A ver. Mm, no me deja. Mm, a ver, a ver. Ahí está listo, ya puedes compartir, Víctor. Sí, a ver. Tengo que poner a ver, espere. No, no, no. Espera un momentito. No lo veo dónde está. Acá están las apps. No. Reactions, World Record. Share screen. Acá está. Listo. A ver si lo podemos ver ahí. ¿Ahí lo pueden ver ustedes? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí, sí, sí. Perfecto, entonces. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la carta de Primera de Pedro. Eh, una de las cosas que vamos a ver en este tiempo, en esta primera noche, tengo creo 30 minutos nada más, por lo que me dijeron. Entonces vamos a hacer una introducción el día de hoy con lo que es la carta y después los próximos martes, Dios mediante, vamos a tratar un tema por martes. Quiero tomar unas cinco reuniones con esto y si por ahí se nos extiende podemos tomar quizás uno más. Pero bueno, esperemos que Dios nos hable a través de esta carta. Es una carta muy hermosa
porque va a hablar de grandes verdades que nosotros estamos viviendo en el día de hoy también, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es la primera carta. Vamos a hablar un poquito como quién es el autor, ¿ok? Por lo que vemos allí en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, si me acompañan por favor, vamos a leer allí, ¿no? Pedro, apóstol de Jesucristo. Y empezamos allí viendo que el autor de esta carta va a ser el mismo apóstol Pedro, ¿no? Él mismo se va presentando y vamos a ver algunas características que vemos, por ejemplo, de aquí. Todos conocemos quién es Pedro, ¿no? Y de alguna manera su nombre en arameo es Kefas y Petros en griego, ¿no? Pero si vemos allí en el libro de Juan, en capítulo 1, versículos 40 y 41, vamos a encontrar que el nombre original del apóstol Pedro era Simón, ¿no? Que luego fue cambiado a Pedro. Muy bien, eso en cuanto a lo que es el nombre original del apóstol Pedro, pero también vamos a ver que la Biblia va a mencionar a su papá, o sea, a su padre y a uno de sus hermanos, ¿no? Que también son conocidos por allí, de repente Jonás, no es el Jonás el del el pez grande, ¿no? El que fue a Nínive, sino este es Jonás, también otro nombre, y lo vamos a ver allí en Juan capítulo 1. Si me acompañan un poquito, por favor, vamos a hacer un poco de recorrido por la Biblia. ¿Ok? Juan capítulo 1, versículo 42. Va diciendo así, ¿no? Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, como va diciendo allí, hijo de Jonás. El papá de Pedro se llamaba Jonás, y su hermano, que es también conocido, es Andrés, ¿no? En el versículo 40 mismo va diciendo allí, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Vamos viendo entonces allí que la característica del apóstol Pedro se sigue llevando con todo esto. Acuérdense que Pedro va a escribir esta carta después de haber experimentado un momento muy crucial en su vida, en el momento cuando Cristo Jesús estaba siendo tomado preso para ser llevado a la cruz, ¿no? Y allí él, recordamos que le negó 3 veces. Y después de ese cambio, ese arrepentimiento, Pedro viene a ser uno de los pilares dentro de lo que va a ser la iglesia de los primeros tiempos. Bueno, su oficio, como vemos allí, su oficio era pescador, ¿eh? Era pescador, él se dedicaba justamente a lo que eran las redes. Bueno, acá, por ejemplo, yo trabajo en todo lo que es redes, sistema y redes informáticas, así es que de alguna manera cuando me dicen, bueno, Víctor, dejar las redes, no se refieren a dejar el hecho de pescar, sino de dejar las redes sociales, las redes que tenemos con la intranet y todo eso, ¿no? Así que como que me cargan un poco con eso. Bueno, pero el oficio del apóstol Pedro era netamente pescador. Y su procedencia, ustedes podrán ver allí, su procedencia justamente era de la ciudad de Bethsaida. Bethsaida estaba ahí, ustedes pueden ver el mapita, estaba al otro lado del mar de Galilea. Vieron que está Capernaum y Magdala. Magdala muy conocido por María Magdalena, ¿no? Y Capernaum también porque era una ciudad muy céntrica. Dentro de eso podemos tener allí otras ciudades como Genesaret o Tiberias que estaban bordeando el lado izquierdo del mar de Galilea. Bueno, un poquito en cuanto a lo que es esta historia. Eh, Cuando hablamos del lugar de origen de la escritura, vamos a ver, acompáñeme por favor ahí a 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, ¿eh? Y allí vamos a encontrar algo interesante. Según ustedes, ¿qué podemos entender cuando va diciendo allí el versículo 13 del capítulo 5 de 1 de Pedro? ¿De dónde o dónde fue escrito esta carta? ¿Qué pueden ver ahí? ¿Lo tienen ahí?
La iglesia que está en Babilonia. Muy bien, la iglesia que está en Babilonia. Es interesante esta frase porque algunos teólogos, algunos estudiosos mencionan que posiblemente haya sido la ciudad de Babilonia, la más conocida, pero en realidad es que Pedro estaba utilizando este nombre de Babilonia como una forma de encubrir el nombre de lo que era la Real Roma, ¿no? Debido a que en ese momento Roma estaba también pasando por una situación, ¿no? Llamada de esta manera, como lo vamos a ver en Apocalipsis también, ¿no? Cuando dice de que Babilonia la Grande se refiere a la ciudad de Roma. Entonces Pedro va a utilizar este nombre para de alguna manera mencionar que ellos estaban escribiéndolo desde Roma. No es que él estaba en Roma, porque Pedro nunca estuvo por ahí, pero posiblemente algunos mencionan para ser devorados por las mismas ferias, por las mismas fieras, ¿no? Los leones, los tigres, eh, eran colocados como antorchas en los caminos del palacio, como antorchas vivientes, para alumbrar los caminos. Eran aserrados, cortados, o sea, prácticamente los cristianos sufrían una gran persecución. Es allí cuando en ese tiempo el apóstol Pedro, más o menos allí por el año 65, va a escribir su primera carta. ¿eh? Primera carta que va a escribir a los cristianos y luego, en el año 67 aproximadamente, va a escribir la segunda carta. No obstante, después de haber escrito esto, casi al final del año 67, el apóstol Pedro va a ser crucificado, pero considerando de que él no era digno de morir como Cristo Jesús, él pide que lo crucifiquen con la cabeza hacia abajo, ¿no? Más adelante, después del 68, va a morir ahí Nerón. Nerón se va a suicidar allí, ¿no? Se quita la vida. Bueno, esto es un poco de la línea de tiempo. Ya sabemos entonces, el autor es el apóstol Pedro. La misma carta lo va mencionando en el capítulo 1, la primera parte. Sabemos también de que fue escrito más o menos en el año 65, 64, 65, por ahí, aproximadamente. Y por lo que algunos estudiosos mencionan de que la carta fue escrita desde la ciudad simbólica Roma, ¿ok? Como es llamada ahí en Babilonia. Luego, lo que vamos a ver aquí, ¿quiénes son los destinatarios? Es decir, cada carta, cuando nosotros enviamos, siempre hay una persona a la cual se dirige. Y en este caso, vamos a ver algo muy interesante, porque los destinatarios van a estar mencionados allí en el capítulo 1. Así me acompañan, por favor. Va diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes eran los expatriados de la dispersión? Pues justamente eran aquellos cristianos que habían sido separados de su lugar de nacimiento, lugar de origen, y llevados por distintos lugares. Y en este caso, lo que Pedro va a mencionar, estos expatriados sacados de su patria, fueron llevados hacia el Asia Menor. El Asia Menor, que actualmente, ustedes ven en el mapa, es la actual Turquía, la que conocemos nosotros. Han visto el mapa, ¿no? Entonces Turquía vendría a ser este pedacito de tierra que ven allí. Bueno, dentro de lo que es los expatriados, tiene que ver con el hecho de que sean peregrinos, sean extranjeros. La palabra expatriar significa sacados de su patria, y esto pues justamente es como un hecho de exiliarlos, ¿no? Ser expulsados, y de alguna manera el peregrinaje de ellos se convierte en una realidad, pues que empiezan de alguna manera a andar en tierras extrañas. Entonces, los expatriados de la dispersión se encontraban ¿en qué ciudades? En la ciudad de Ponto. Ustedes ven allí el punto A, en la letra A, van a ver. Era una ciudad que justamente estaba al lado del Mar Negro, o sea, a orillas del Mar Negro, y allí
esta gente se dedicaba exclusivamente a lo que era la pesca. Luego, Galacia está ahí en el centro del mapa. Vamos a ver, era un lugar donde estaban justamente la milicia, ¿no? Era, estaban los destacamentos militares y Capadocia, la letra C, que está ahí debajo de Ponto. Vamos a ver allí, Capadocia era un lugar agricultor, de mucha agricultura, campos verdes, y eso ayudaba mucho para la economía de ese lugar. Luego vamos a encontrar Asia, es la que está más pegada hacia el mar Mediterráneo, ¿sí? Y se dedicaba exclusivamente al comercio, debido a que justamente era el lugar donde los barcos desembarcaban para llevar sus mercaderías. Entonces, miren por dónde están los expatriados de la dispersión, ¿eh? Y Bitinia. Bitinia es el que está justamente ahí, el Mar Negro, y de alguna manera ustedes pueden observar que está cerca a Europa. Y ese puntito que ustedes ven ahí en naranja, donde dice Europa, es prácticamente Grecia, ¿no? Entonces, de alguna manera tenía una relación y esta ciudad estaba más abocada a lo que es la ciencia. Muchas de las universidades se encontraban ahí, los filósofos, y de alguna manera estaba lo que era el conocimiento. Bueno, como podemos encontrar aquí, los expatriados de la dispersión está ligado a lo que es el pueblo judío. Pero no solamente era el pueblo judío, sino que también dice allí que los expatriados de la dispersión, cuando habla de dispersión, habla de la diáspora, es como la acción del agricultor que va echando la semilla para sembrar, ¿no? Y cae en distintos lugares. Eso es, ¿no? Esparcir esa semilla. Es prácticamente lo que va diciendo allí. Entonces, los judíos eran parte de los destinatarios, pero también allí en el capítulo 2, versículo 10, vamos a encontrar el segundo destinatario, que dice así, ¿no? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra clave aquí es cuando va diciendo vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Entonces, podemos entender allí que también esta carta va dirigida hacia los gentiles que de alguna manera conocieron también a Cristo. Entonces, tanto lo que eran los expatriados de la dispersión y los gentiles, lo que vamos a llamar ahora es lo que conocemos en el día de hoy como la iglesia. ¿Ok? Ahí es donde se agrupa todo. Ya no hay más judíos, no hay más gentiles, ahora somos parte de la iglesia. En otras palabras, Pedro va a escribir esta carta a la iglesia, a la iglesia de ese entonces. Acuérdense que durante ese tiempo, debido a la persecución de Nerón, los de la iglesia se reunían en cuevas subterráneas, se escondían para tener sus reuniones, y de alguna manera, cuando corría como una especie de espionaje, eh, se introducían dentro de estas reuniones y daban a conocer quiénes eran los cristianos que estaban reuniéndose y después eran llevados para ser martirizados, ¿no? Eso justamente lo podemos ver también ahí en Hebreos, ¿no? En el capítulo 11, como va describiendo de alguna manera lo que eran los héroes de la fe. Buenísimo, entonces aquí seguimos. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, podrían hacérmela, o si no, esperamos al final. ¿Qué les parece? No sé qué dicen ustedes. Esperamos al final, ¿no? Sí, como prefieras, Víctor, no hay problema. Si no, a partir, Buenísimo. si alguno tiene Pero una pregunta, abre el micrófono y pregunta si te parece. sí, perfecto, me parece bien. Si hay alguna duda, sería genial, así podemos aclarar y vamos avanzando. Dale. Muy bien, hasta aquí vemos entonces ya, sabemos quién es el autor, sabemos en qué tiempo se escribió, sabemos un poquito el contexto del por qué se escribe la carta, pero ahora también tenemos lo que es el destinatario. ¿Quiénes son? La iglesia en sí. Pero fíjense, ¿por qué escribe en realidad la carta del apóstol Pedro a estos cristianos? Y aquí lo vamos a ver
en lo que es el tema y el propósito, porque justamente va a hablar sobre lo que es el sufrimiento del cristiano. Aquí el apóstol Pedro se va a aferrar a que a través del sufrimiento cristiano nosotros podamos entender que aún seguimos siendo victoriosos, ¿sí? Que nada nos puede desanimar. Por eso es que el propósito es justamente el apóstol Pedro reforzar esa esperanza que tenemos en Cristo, que nos da esa ayuda, ese consuelo en medio de las pruebas vividas. A propósito, querido hermano, ¿no has pasado pruebas en este tiempo también en tu vida? ¿No has pasado momentos difíciles, circunstancias donde a veces nuestra fe es probada de alguna manera? Y si vemos eso, empezamos quizás de repente a decaer allí, a debilitarnos, a desfallecer, pero es allí cuando la palabra de Dios nos va animando a nosotros a mantener firme esa esperanza que tenemos en nuestro Salvador. Y es así como salimos, ¿eh? Cuando va diciendo Romanos, ¿no? De que estamos del lado de la victoria, somos más que victoriosos, que somos más que vencedores, ¿eh? Y cuando dice ahí que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto realmente nos anima para seguir adelante. Ahora imagínense, si nos ponemos en ese entonces, cuando eran perseguidos los cristianos, ¿qué hubiese sido de nuestras vidas? ¿Qué hubiese sido sabiendo de que había un emperador que había dado una orden diciendo que mataran a todos los cristianos? ¿Hubiese sido capaz de decir que eras un hijo de Dios? ¿Hubiese sido capaz de alabar a Dios? La historia nos cuenta, Josefo nos va diciendo, un historiador, va diciendo ahí en su libro, de que estos cristianos cuando iban siendo llevados a ser de alguna manera decapitados, aserrados, empalizados, entregados a las fieras, dice que ellos iban cantando con gozo, sabiendo que su esperanza estaba en Cristo. Qué fascinante, ¿no? Y a veces nosotros, hoy en día, quedamos callados, quedamos en silencio y no manifestamos que somos hijos de Dios. Este es el libro justamente que nos va a llevar a nosotros a pensar en esto. Por eso es que quiero mostrarles un poquito lo que es el esquema de lo que va a ser el estudio para nosotros con la primera carta del apóstol Pedro. Bueno, la primera epístola, esto es como un, vamos a decir así, el bosquejo que vamos a llevar durante estos días va a ser el sufrimiento del creyente, es el tema principal de toda la primera carta, ¿eh? Después, Dios mediante, vamos a ver la segunda carta que tiene otro matiz también, pero el sufrimiento del creyente va ligado a lo que es la primera carta del apóstol Pedro. Pero este sufrimiento va llevado en base a afirmaciones. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con la salvación. La salvación en sí del creyente. ¿Por qué? Del versículo 1 al 12 vamos a encontrar las características de esta salvación y cómo somos nosotros delante de Dios. Luego vamos a ver en medio de esta salvación lo que implica nuestra salvación a partir del versículo 13 hasta el versículo 20. Terminamos lo que es la salvación y empezamos con lo que tiene que ver con nuestra relación, la relación del creyente con lo que es el mundo, con lo que es el gobierno, dentro de lo que es el gobierno inclusive, con el Estado y con nuestros jefes, y también con nuestros cónyuges, esposo o esposa, y por último, con todos o con la iglesia, con todos nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo debe ser nuestra relación? Fíjate, el sufrimiento del creyente llevado a la salvación, llevado a nuestra relación, pero también, de alguna manera, a entender lo que implica el sufrimiento. Y este sufrimiento lo vamos a ver a través del padecimiento de Cristo, en el capítulo 3, 13 al 17. Luego vamos a ver lo que implica el ejemplo de Cristo, versículos 18 al 22. Y por último, el ánimo que nos va a dar el apóstol Pedro a través del sufrimiento. No obstante, no solamente queda ahí, sino que también nosotros de alguna manera
vamos a ver lo que implica nuestra disciplina, ¿ok? El sufrimiento del creyente a través de la disciplina de cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver en dos aspectos. En primer lugar, tiene que ver nuestra disciplina dentro de la iglesia y nuestra disciplina de manera individual o personal, ¿ok? Entonces, si vemos allí, este va a ser todo el bosquejo que vamos a ver nosotros durante estos martes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro en la cual nosotros podamos explicar? Así podemos ir avanzando. Clarísimo. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, me quedan, creo, ¿cuántos minutitos, sabes? Ya me perdí. Creo que... No, ya me pasé, creo también, ¿no? ¿O no? Bueno, No, estamos ahí porque empezamos más o menos cerca de 20, así que tranqui. ok, ok. Bueno, vamos entonces con lo que implicaría el aspecto de la salvación. Ya tuvimos un pantallazo de lo que implica la carta y con esto creo que ya nos vamos a ir posicionando en cuanto a lo que el apóstol Pedro quiere mencionarnos aquí. Entonces vamos a ir desarrollando la primera carta. Alguien, por favor, que pueda leer, ¿ok? Del versículo 2 hasta el versículo 7, por favor. O 12, ¿eh? Del versículo 2 hasta el versículo 12. 1, 2, 12 1, 2 al 12, sí. de Primera de Pedro. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a la prueba de la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 12. Y estos se reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Gracias, hermano. Sí, interesante este pasaje, porque aquí vamos a encontrar algo que realmente nos va a llamar, ¿eh? Vamos a ver, entonces, en medio de todo esto, los tópicos que se van a relacionar con estas cuatro frases o estas cuatro palabras, que es salvación, relación, sufrimiento y disciplina, tienen que ver con nuestra salvación, con el hecho de nuestra sumisión, pero también con la realidad de un sufrimiento. Fijémonos allí en lo que implica la salvación del creyente. Vos fíjate, hay cosas que van marcando aquí. En primer lugar, vemos que somos elegidos, ¿ok? Aquí la palabra elegido
según la presciencia de Dios Padre. Y esto es interesante porque cuando hablando de la palabra elegido, quiere decir que fuimos escogidos, separados de alguna manera de todo un grupo con el anticipado conocimiento de que un día nosotros íbamos a recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. La palabra allí, presciencia, significa anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios en su omnisciencia, Él conoce qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Y si tomamos una decisión, Él sabe qué es lo que va a pasar después, porque Él lo conoce todo. Entonces, aquí tiene que ver justamente con la eternidad de Dios conociendo cada una de nuestras vidas. Y de alguna manera, Él conoce quiénes van a tomar la decisión de salvación y que van a aceptar justamente el regalo de Dios. Fíjate aquí, interesante esto, porque va diciendo tres aspectos importantes. La primera de ellas tiene que ver con la Trinidad obrando para la salvación. Vos fíjate, cuando hablamos de la Trinidad, dice allí, el Padre, o sea, Dios Padre nos elige, ¿ok? Nos elige. Él ya sabía con su anticipado conocimiento que nosotros íbamos a ser parte de la familia de Dios. Ahora vemos luego, dice, en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo lo que va a hacer es traer a los elegidos a la convicción y conversión. Por eso es que cuando decimos nosotros que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado, ¿cómo es? Que convence de... Pecado, ay, justicia y juicio. pecado, justicia y juicio. Sí, ahí está, gracias. Se me mezclaron los versículos. Eh, convence, dice ahí, de pecado, justicia y juicio. Eso es lo que justamente el Espíritu Santo va a hacer a que nosotros de alguna manera seamos convencidos del poder de la palabra de Dios, porque la salvación viene por la palabra. No obstante, al recibir esa palabra, dice allí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, interesante, el Padre nos elige, el Espíritu Santo nos trae la convicción y conversión, pero el Hijo es quien derrama su sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados, porque con el derramamiento de sangre tenemos remisión de pecados. Cristo Jesús es lo único que hace es entregar su vida para que nosotros podamos a través de él tener el favor de la salvación. ¿A qué salvación se refiere? A la salvación de la paga del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Juan 3:16 nos dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús entonces derrama su sangre con la cual son limpiados nuestros pecados y a través de él podemos ser salvos. Pero acá hay algo interesante, algo importante, porque dice el pasaje, para obedecer. Fíjense allí en el versículo 2. Dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay algo importante. La Trinidad está obrando para la salvación, pero no es que todos somos salvos así nomás, sino que hay que tomar una decisión. Y en esa decisión justamente tiene que ser con respecto a la obediencia al llamado de la redención. ¿Se va entendiendo esto? O sea, nosotros en obediencia al llamado de la redención somos salvos y somos rociados con la sangre de Jesucristo. Si nosotros no obedecemos al llamado de la redención, entonces no vamos a ser salvos porque no fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, interesante aquí, somos elegidos. Acuérdense, queridos hermanos, la salvación del creyente es importante con esto, porque vamos entendiendo que la Trinidad obró a favor nuestro para que nosotros podamos ser salvos. La única condición es nuestra, es que tengamos que obedecer a ese llamado, obedecer a ese llamado.
¿Te das cuenta? Capítulo 1, versículo 2 nos va diciendo, somos elegidos, no nos olvidemos, estamos sufriendo, hay momentos difíciles en nuestra vida, pero no nos olvidemos que fuimos elegidos por Dios con un anticipado conocimiento de Él. Luego, versículo 3, me llama la atención y me encanta este pasaje, porque no solamente nos dice, bueno, ya fueron elegidos y listo, sino que va a dar otro paso. Somos renacidos. Versículo 3 dice allí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, es decir, esa misericordia implicaría que lo que merecíamos no lo tenemos. Merecíamos la muerte, pero en su gran misericordia no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, vos fíjate, no solamente Cristo derramó su sangre en aquella cruz para limpiar nuestros pecados, sino que también aquí el apóstol Pedro va a mencionar, hermanos, en medio del sufrimiento tenemos una esperanza viva. No es una esperanza vana y sutil, no es una esperanza vacía, es una esperanza viva, es una esperanza que nos lleva a disfrutar de una realidad que tenemos, que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Y si Él resucitó de entre los muertos, entonces nosotros también seremos resucitados con Él. Como dice el apóstol Pablo en Corintios, va diciendo así, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Hermanos, qué hermoso que podamos decir que nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza viva, una esperanza que está puesta porque Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces eso tiene que llamarnos a nosotros a meditar. Ok, estamos pasando momentos difíciles, ¿hay sufrimiento en la vida? Sí, mira, lo primero que tengo que recordar es que soy salvo. La Trinidad obró por mí para mi salvación. Yo solo tuve que obedecer ese llamado, pero también recordar que fui renacido en Cristo. Tengo una esperanza viva. No hay nada que me pueda sacar de allí. Estoy plenamente convencido, como va diciendo así, ni que la muerte, ni que la... Nada me podrá separar del amor de Dios. ¡Qué grandioso! ¿Y todo por qué? Porque Cristo venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro? ¡Qué bárbaro! Cristo Jesús nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, ¿tenemos esperanza? Sí. Pero fíjate, porque en el versículo 4 nos va diciendo algo interesante también. Fuimos elegidos, fuimos renacidos, pero ahora, amados hermanos, miren lo que dice el pasaje 4. Somos también herederos, herederos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mira, hermano, qué hermoso es saber de que nosotros ya tenemos nuestra herencia allá en los cielos. Nada de lo que podamos tener en este mundo va a saciar lo que realmente nuestra esperanza está puesta en el Señor, porque vamos a recibir herencia. Y mirad la calidad de la herencia. Según el pasaje nos dice que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Vos fijate, la palabra incorruptible es libre de todo tipo de corrupción. Todo tipo de corrupción no se va a podrir, se va a mantener. Fíjate, dice incontaminada, pura, sin mancha. No está adulterado, es una herencia
que realmente nos va a dar la satisfacción de saber que es tal cual como Dios lo ha preparado para nosotros. Pero lo más llamativo de todo esto dice que es inmarcesible, ¿eh? Que no se marchita, no está, vamos a decir, limitado por el tiempo, no está limitado por el tiempo. Fíjense, cuando, a ver, los varones, viste, que cuando regalan las flores a sus amadas esposas, le traen unas rosas, ¿bien? ¿Eh? Eh, y entonces, los primeros días, qué bien, ¿verdad? Hermoso, olores, belleza, y de pronto vamos viendo que empieza a caerse los pétalos, ¡ping! Hojita por hojita, hasta que al final esa flor muere. ¿Eh? Entonces, ese es un ejemplo para darnos de lo que no va a pasar con la herencia que el Señor tiene para con nosotros. Es una herencia que siempre va a durar por la eternidad. ¿Se dan cuenta? Somos elegidos, somos renacidos, somos herederos, pero lo más interesante de esta herencia es que nos dice que ya está reservada en los cielos para nosotros. Quiere decir que el día que estemos en la presencia del Señor, esa herencia ya está disponible para nosotros. A eso se refiere. La palabra reservado significa que está listo para ser usado en el momento que vos estás allí. Nos llama la atención eso. El apóstol Pedro sabía de que muchos de los creyentes en ese entonces, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, tenían que estar convencidos y animados a entender que si hoy partían de esta tierra e iban a la presencia del Señor, iban a disfrutar ya de esta herencia. Pero fíjate algo más, porque no solamente va hablando de la herencia, sino que también nos habla del hecho de que somos seguros. Fíjate, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, esa fe que tuvimos al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, esa fe que nos hizo con anticipado conocimiento, Dios conociendo ya que nosotros íbamos a ser hijos de Él, nos hizo renacer, nos dio una herencia y ahora nos da la seguridad que somos guardados en el poder de Dios, porque nada me va a arrebatar de la mano de Dios. Hermanos, esta es una afirmación contundente en cuanto a lo que es la doctrina de la pérdida de salvación, que algunos cristianos lo dicen. Nosotros, hermanos, estamos convencidos de que una vez que somos en Cristo, somos salvos en Cristo y no hay nada que nos va a separar de la presencia de Dios. Nada. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero dice después, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí quiero hacer alguna aclaración, porque uno podría decir, pero si yo ya soy salvo, ¿qué salvación tengo que alcanzar? Y sobre todo me dice, es una salvación que está preparada para un tiempo postrero. ¿Qué? No entiendo esto. Lo que pasa es que la salvación tiene tres dimensiones. Si lo podemos hacer de esta manera sencilla, una es que, en primer lugar, nuestra salvación tiene que ver con que somos libres de la paga del pecado, que es la muerte. Nuestra salvación tiene que ver con que somos libres del poder de pecado, que es justamente nuestra santificación, que tiene que ver. Y por último, sería también, quizás una tercera dimensión, lo que es que somos salvos de la presencia del pecado. Bueno, seremos salvos de la presencia del pecado cuando estemos delante de Dios, porque donde Dios mora, el pecado no puede entrar. Pero en este caso, me gustaría mostrarte este cuadro para que puedas también vos quizás tener un panorama un poquito más amplio. Fíjate, cuando hablando de nuestra salvación,
En las tres etapas de la salvación tiene que ver nuestra justificación, es decir, conocimos y conocemos experimentalmente lo que es la salvación a través de Cristo Jesús. Conocimiento del Salvador. Fuimos justificados en él. ¿Ok? Luego, después de ser salvos, después de ser justificados, empieza un proceso de santificación. Es decir, mi cooperación con Dios mientras estoy en el servicio a Él, mientras estoy en esta vida, yo estoy sirviendo al Señor, cooperando con Dios para el engrandecimiento del reino de Cristo. Somos en un proceso de santificación. Aunque posicionalmente ya soy santo delante de Dios a través de Cristo, pero como todavía en este mundo tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, día a día tenemos que ir santificando nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando dice aquí el pasaje, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, está relacionado justamente con esto, hermanos, cuando se haya consumado la redención, es decir, nuestra glorificación, cuando estemos con nuestros cuerpos glorificados. ¿eh? Eso va a ser el hecho de consumar lo que implicaría el proceso de nuestra salvación. Entonces, si lo ponemos de esta manera, hermanos, podemos decir así, que hoy en día lo que nosotros estamos viviendo es nuestro proceso de santificación, cooperación con Dios. Estamos siendo libres del poder de pecado porque el pecado no tiene más control sobre mi vida porque es el Espíritu Santo quien mora en mi ser. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió esta parte de la salvación? Pregunta de examen, ¿eh? A ver, ¿cuáles son las tres dimensiones de la salvación? Bueno, entonces ya entendemos allí que cuando el apóstol Pedro va hablando aquí, habla del tiempo postrero, tiene que ver con nuestra glorificación, cuando estemos delante del Señor. ¿eh? Bueno, seguimos entonces, no solamente nos da la seguridad, sino que esta salvación también nos hace ser gozosos. Pero dice allí la palabra en el versículo 6, perdón, perdón, antes de hacer me gustaría agarrar un poquito el versículo 6, porque va diciendo allí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta palabra de aquí, que vamos a tener que ser afligidos por un poco de tiempo, tiene que ver y está relacionado justamente a la vida media que tenemos nosotros como seres humanos, comparado con la eternidad en Cristo Jesús. Es decir, ¿cuál es el promedio de vida que tenemos aquí en la Tierra, como seres humanos? El promedio está entre 80, 90 años, puede ser, es un promedio de vida. Entonces, quiere decir que esos 80, que esos 90 años es nada comparado con lo que va a ser la eternidad con Cristo Jesús, con nuestro Padre Celestial. Fíjate, por eso es que dice así, que aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando habla de diversas pruebas, tiene que ver con un sinnúmero de situaciones que podamos vivir. Un sinnúmero de situaciones que nos van a llevar de alguna manera a pasar momentos donde nosotros, quizás como hijos de Dios, vamos a tener que experimentar. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos ser animados, ser fortalecidos. Cuando nosotros pasamos por pruebas, es porque Dios de alguna manera quiere purificar nuestro corazón, porque de alguna manera quiere moldear nuestro corazón, o porque de alguna manera quiere que estemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces,
es importante entender esto en cuanto a lo que implica el hecho de ser afligidos en diversas pruebas. Porque después a la larga va diciendo allí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que va a tener que decir aquí es justamente que en medio de todo esto, la gloria tiene que ser a nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo, hermanos, y podemos dejar la otra parte, versículos 8, y vamos a seguir avanzando después un poquito ya más con respecto a lo que es la salvación del creyente. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Muy claro todo, Víctor. Muchísimas gracias. La verdad, este, recordar que somos elegidos, renacidos, herederos, y estar seguros, eh, y entenderlo en profundidad, la verdad que anima, por lo menos a mí me anima mucho, que mi familia estamos pasando por un momento de prueba, de enfermedad, ¿no? Y la verdad, esta tribulación por poco tiempo, ¿no? No es comparada a la gloria venidera que es en Cristo. Así que muchísimas gracias, Víctor. Vamos a estar estudiando, ¿sí? Después armaremos el bosquejo. No sé si tenemos el Power también disponible. No sé si después nos podés pasar. El- Sí, sí. Sí, sí, lo puedo pasar después. Sí. Genial. Ujú. Muchísimas gracias. El Señor te bendiga, que bendiga a tu familia, a tu Dale, hermoso hermano. hijo, que lo extrañamos. Mandale A saludos, Mariano. por favor. Le voy a hacer Así, presente los saludos, sí. sí, gracias. Bueno, Eh, hermano. Gracias. Muchas Bueno, gracias. pasamos a motivo de oración. Andrea Demon, no sé si estás por ahí. Acá estoy. Ahí estás. Hola, ¿cómo andan, hermanos? Bueno, les paso a comentar los motivos de oración que tengo acá anotados. Bueno, en primer lugar, agradecer porque Miki, el nene de Aldana, ya está bien después del corte que le tuvieron que hacer puntos y bueno, ya está mejor. Aldana nos pide que oremos por su papá, que sigamos orando, que tuvo una recaída, que Dios le dé fortaleza en su salud. También oramos por los matrimonios de la iglesia, del muro el muro de Rubén y Tere. Me olvidé cómo se llamaba la piedra. Oramos también por Gustavo Silva, el hermano de Noé, que lo tienen que operar de tibia y peroné porque tuvo un accidente. También seguimos orando por Alfredo y por Hilda, por Petrona, también la mamá de Rubén, por Andrea Maldacena y su familia. También pedimos oración por Carlos Aguirre, que está internado porque unos análisis le dieron unos valores un poco desequilibrados y está internado, oramos por él. Por Cari, que también está enferma, y por Jonas, que se está recuperando, ahí la vemos a Cari. Bueno, oramos por vos, Cari. Por Jonas y Eli, que el Señor los fortalezca también con su salud. Y también me llega la noticia que la nuera de Norma Balmaceda mañana le hacen cesárea y bueno, van a hacer su bebita que se llama Roma, que estemos orando por ella. Bueno, gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, estamos llegando al final, ¿sí? Voy a dar un pequeño anuncio para el día domingo, que es el día de la niñez, ¿sí? Vamos a tener un culto especial. Este, el tema va a ser la importancia de sembrar la palabra de Dios en la niñez, ¿sí? Así que, nada, preparémonos, va a estar lleno de chicos corriendo para todos lados, ¿eh? Así que va a estar hermoso. Yo le quiero pedir a Lucas, a mi amigo Lucas, si puede terminar con una oración y ya vamos a cerrar el Zoom. Bueno, oramos. Te agradecemos, papá,
dejarnos escuchar, aprender y empaparnos un poco de lo que vos mandaste a escribir con hijos tuyos tan sabios hace un montón de tiempo, pero que es súper válido ahora también. Te agradecemos, Señor, por Víctor, porque nos pudo traer esto, porque se estuvo preparando, porque estuvo estudiando un montón, seguro. Gracias porque nos demuestra, Señor, un montón tu amor, eso, tu amor su amor hacia vos y hacia nosotros un poco también. Te damos gracias por él, por su vida y por su familia. También no queremos olvidarnos de todos los motivos que compartimos recién, para que vos estés cerquita de esa gente, que puedas abrazar, Señor, a todos los que necesiten ese abrazo tuyo. Y te pedimos que nos estés guardando, Señor, que sigas acompañando hasta a esta iglesia tan linda que tenemos. Oramos y te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, familia, Johnny, les Johnny, mando un Johnny, abrazo grande. Johnny, Un abrazo. Sí, Johnny, ¿me Chao, escuchás? buen sí. descanso. Bueno, Anunciá lo bendiciones, de reunión de hermanos. jóvenes el sábado. Ah, perdón, el sábado, 19 horas, reunión de jóvenes. Reunión de jóvenes. Jóvenes sub-25, jóvenes forever, todos juntos, jóvenes todos. Vamos a estar reunidos el sábado, Dios mediante, a las 19 horas después de los muros. Así que estemos orando también por esa actividad que va a ser de gran bendición. Saludos Amén. para todos, Amén. bendiciones. Abrazo, Adiós. gracias, Víctor. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chau, chau. Bendiciones. Chau, chau. Bendiciones.